Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Tamara Silochi, espero que estén en sus casas respetando el aislamiento y cuidándose de ustedes y de sus familias. Les comento que soy una de las profesoras de la materia biología para la carrera de enfermería y vamos a probar si de esta manera, si más allá del power que tienen y de los cuestionarios de repaso que vamos a estar subiendo todos los docentes, nos podemos acercar un poquito más a aprovechar todo el material de forma que se entienda y nos permita seguir avanzando en lo que va a ser toda la carrera. Bien, así que les voy a ir pasando a las diapositivas y les voy a ir hablando así como lo hubiera hecho en la primera clase que nos veíamos las caras. Bien, comenzamos entonces. Bien chicos, a mí siempre me gusta empezar definiendo la materia. Ustedes fueron asignados a biología, estaría buenísimo que todos nos pongamos de acuerdo en entender de qué se trata, de qué vamos a hablar a lo largo de este cuatrimestre. La biología es una ciencia natural, ¿sí? Se la considera la ciencia de la vida. ¿De dónde viene que digamos que la biología es la ciencia de la vida? Viene, sí, si uno se pone a ver la palabra, que es súper lindo conocer un poco de lo que se llama etimología, ver de dónde vino la concepción, cómo se creó esa palabra, vemos que nos está buchoneando, porque son así las palabras, cuando uno las conoce son buchonas y nos dan mucha información, que la biología es vida y tratado. Cuando hablamos de tratado, estamos hablando de una compilación, un libro, algo que uno escribe sobre un tema en particular. Entonces, fíjense que tenemos, para yo poder escribir un libro, tengo que saber de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces, uno estudia la vida, busca la información y esa información se ha convertido en la base de un montón de las disciplinas que vamos a necesitar para comprender a los seres vivos y no solamente al ser vivo como tal, ¿sí? Sino que también nos sirve para comprender los procesos. Imagínense, respiramos, ¿sí? Estamos todos respirando en este momento. Entonces, me interesa saber muchísimo cómo, por qué respiro. Porque de esa manera voy a saber el día de mañana si tengo un paciente con dificultad respiratoria, cuál puede llegar a ser la causa de que ese paciente no esté respirando bien. Puedo saber también si me conviene que ese paciente se quede acostado, si lo tengo que levantar y sentar, ¿sí? Si le tengo que proporcionar oxígeno o no. Entonces, la biología vamos a ver que nos va a dar los fundamentos, ¿sí? Nos va a dar los fundamentos, lo que va a ser la base, para poder seguir construyendo a lo largo de toda su carrera, chicos, ¿sí? Cuando hablen de anatomía, van a acordarse de biología. Cuando hablen de farmacología, vamos a retroceder acá. Cuando estén en tercer año, que estén viendo las últimas materias que ya se están ahí por recibir y entrar a lo que sería el ámbito laboral, van a ver que no se puede escapar de la biología, no se puede escapar de la anatomía, ni de las materias que van a ver que se consideran troncales en lo que es la carrera. ¿Bien? Entonces, lo que estaría buenísimo es que se armen una buena base de esto. Tienen que, ustedes están arrancando, ¿sí? Todo un poco raro por esto del aislamiento por el coronavirus, pero aprovechen ese tiempo, quizás que están un poco más tranquilos en sus casas, que tuvieron la fortuna y disfortuna en ese momento de no tener que haber viajado en transporte público, ¿sí? Quizás algunos tienen una hora o más de viaje para llegar al instituto, que pueden estar tranquilos en su casa, con la compu, con el celu, y estudiar esto que va a ser súper lindo de entender más adelante, ¿sí? Bien, algo interesante, ¿sí? Lo que se llaman los principios de la biología, es que la mesa en la que yo la tengo apoyada la compu y mi brazo derecho, con el que estoy gesticulando que ustedes no me ven, están compuestos por los mismos componentes químicos, ¿bien? Átomos, moléculas, que los vamos a ver. Y además, tanto la mesa como mi brazo responden a las leyes de la física. Entonces, ¿qué es aquello que difiere que la mesa esté muerta o sea inerte? Oren por mí si no lo está, y que yo sea un ser vivo. Y vamos a ver que hay ciertas características que presentan los organismos vivos que me llevan a mí a decir, este es un ser vivo y este es un ser inerte, que me separa a la mesa de a una persona, que me separa a un perro de una roca. Bien, estos van a ser los siguientes. Presentan niveles de organización. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver que aquellas
¿sí? Cositas que después vamos a poner nombre y apellido, que nos van a formar como personas o que nos van a formar como seres vivos, van organizándose cada vez en estructuras más complejas. Bien, imagínense si uno lo pone esto conceptualmente en metáfora con lo que sería la construcción de una casa. Ustedes cuando miran una casa están viendo las paredes pintadas con el revoque y todo. Pero si ustedes retroceden en el tiempo y ven a cuando uno la estaba construyendo, para tener una pared lo primero que tengo que tener es un ladrillo. ¿Sí? Si yo junto y apilo ladrillos, ¿tengo una pared todavía? No. Tengo que ponerle el cemento que me los una. Tengo que ponerle quizás unas varillas de metal para que sea más estructuralmente sólido. Bien, entonces, para yo tener una pared, me tuve que haber organizado cada una de esas partes que la van a componer y formando algo mucho más complejo, ¿sí? Del ladrillo revocado a la pared terminada. Entonces, cuando hablemos de seres vivos, vamos a ver que tenemos ciertas cosas, ¿sí? Tenemos átomos, moléculas, ¿sí? Células, tejidos, bien, vamos a ir avanzando en la forma en que esos elementos básicos se estructuran para llevar a ser estos organismos complejos que somos hoy en día. Bien. El segundo punto del que hablamos es que nosotros tenemos la capacidad de crecer, desarrollarnos, reproducirnos y morir. Bien, la mesa, de vuelta, en la que tengo la compu, es la mesa que tengo, ¿sí? No es que yo voy a venir de acá a 2 años y la voy a ver que está más alta porque creció. Bien, o la voy a ver más bajita porque se está desintegrando. La puedo ver rota, ¿sí? Pero no por una cuestión que sea biológica, sino porque se me mojó la pata de la mesa y se me pudrió y se rompió. Bien, entonces los seres inertes no se mueren, se destruyen si se prende fuego, pero no hay una muerte, no hay un cese de funciones orgánicas. Sin embargo, yo como persona, ¿sí? Crecí. Ahora tengo 31 años, pero en un momento fui un bebé. Y cuando era un bebé y ahora tenemos características diferentes, no tengo el mismo tamaño, bien, no tengo las mismas funciones, ni los mismos, por ejemplo, signos vitales, bien. Me desarrollé, quiere decir que para poder crecer tuvo que haber un montón de cambios. En el caso de que quisiera tener hijos, bien, me puedo reproducir, que quiere decir que me junto con otra persona de mi especie, del sexo opuesto, y en este caso nos reproducimos. Entre nosotros dos formamos un nuevo individuo. Yo pongo 2 mesas juntas, ¿sí? Por más que lo desee, porque no me alcanza para comprar una mesa más que tengo que amueblar una habitación, no es que un día voy a llegar a casa y voy a ver un montón de mesitas y digo, uy, se reprodujeron, qué bueno, ¿sí? Los seres inertes, uno no se reproducen. ¿Bien? Entonces, acuérdense, si uno les pregunta las diferencias entre seres vivos y seres inertes, ya tenemos 2. Los seres vivos presentan niveles de organización, los seres inertes no. Los seres vivos tienen la capacidad de crecer, desarrollarse, reproducirse y morir, y los seres inertes no. Otra cosa que tenemos los seres vivos es la capacidad de presentar metabolismos autorregulados. Y acá son 2 palabras complicadas, ¿sí? Autorregulado quizás es mucho más sencillo de darnos cuenta. Algo que se autorregula, que quiere decir que va a manejarse por sí solo y va a siempre buscar de forma automática el equilibrio. Y cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de un proceso, ¿sí? Proceso metabólico. Bien, imagínense que, para ponerlo en palabras que nos entendamos fácil, el metabolismo es todo aquello que yo tengo que hacer, en realidad que mi cuerpo tiene que hacer, para obtener un resultado. Por ejemplo, el metabolismo es lo que me permite a mí comerme una hamburguesa y transformar esa hamburguesa en energía. Y que esa energía sirva para que mis células funcionen bien y yo esté viva, ¿sí? Que pueda vivir, si no me desnutro, si me desnutro voy a empezar a perder un montón de capacidad en cómo funciona mi cuerpo, ¿bien? Otra cosa que tenemos es que los seres vivos respondemos a estímulos. ¿Se asustaron? ¿Se alejaron? ¿Les sorprendió ese ruido? Entonces, eso fue un estímulo, ¿sí? Está lo que se llama estímulo de respuesta. Ese ruido fuerte que hice recién, horrible la profe, ¿sí? Y el susto que se pegaron ustedes es porque están vivos. La mesa en la que están ustedes, la silla en la que están, no reaccionó. No hay estímulo que pueda hacer que algo inerte reaccione.
¿Bien? Y otra cosa que tenemos es que nos adaptamos al ambiente. Esto tiene que ver con esa parte de metabolismo autorregulado. Nos adaptamos al ambiente de lo que serían los cambios fisiológicos que llevamos nosotros, que por ejemplo, un proceso de adaptación es la transpiración. Si yo ahora está todo cerrado en mi casa y la temperatura aumenta, quiere decir que está a una temperatura que quizás no es la más cómoda que tiene mi cuerpo para funcionar. Entonces, para intentar bajar esa temperatura que hay, voy a comenzar a transpirar. Intento que esas gotas de sudor que tenga en mi cuerpo, al contacto con el aire, me refresquen. ¿Vieron cuando uno se lava la cara y dice, me volvió el alma al cuerpo, respiré, estoy fresquito? Bueno, el cuerpo intenta hacer eso, intenta bajar la temperatura de algún lado. Y ojo que yo siempre les pongo el foco en las personas, porque es lo que vamos a estudiar nosotros, pero las plantas también se adaptan al ambiente. Esto es, algunos conocen los girasoles, vieron que son esas plantas grandes, redondas, con los pétalos amarillos, que van moviéndose conforme se va a mover el sol en el cielo. ¿Por qué? Porque buscan siempre tener el mayor contacto de su superficie, de sus pétalos, con la luz solar. Porque las plantas hacen un proceso que se llama fotosíntesis, que es lo que les permite vivir, comer. ¿Bien? Entonces, para que nos quede claro, los seres vivos respondemos al ambiente, respondemos a estímulos, presentamos metabolismos autorregulados, presentamos niveles de organización y tenemos la capacidad de crecer, desarrollarnos, reproducirnos y morir. ¿Bien? Esto que están viendo acá, chicos, es un cuadro sinóptico. Los cuadros sinópticos están buenos porque nos hacen un resumen conceptual de todos los temas que estamos viendo. Otra forma de ver esta diapositiva es como la diapo buchona, que nos está ayudando a tener en cuenta lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Fíjense que está bueno esto que nos marca que todos los seres vivos tienen tres cosas en común, básicamente. Por un lado, todos los seres vivos tienen células, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué es una célula, ¿bien? Y para qué sirve. Puede tener una célula o puede tener muchas células, independientemente del número, va a ser un ser vivo, siempre que tenga células, ¿no? Estas células se organizan, fíjense ahí al costadito, tejidos, órganos, aparatos, sistemas, eso que habíamos hablado hace un ratito de niveles de organización. Vamos a ver que los seres vivos cumplen esas funciones vitales, ¿se acuerdan? Crecen, desarrollan, se reproducen y mueren. Y además tienen la misma composición química. ¿Qué quiere decir? Que la profe Camila, la profe Florencia, el profe Martín y yo, todos estamos formados de las mismas, ¿sí?, moléculas, misma composición atómica, y todos ustedes también, ¿sí? Tenemos algo que se llaman biomoléculas, que van a ser las moléculas orgánicas, porque tienen un componente que se llama carbono, ¿bien? Grasas o lípidos, proteínas, azúcares o hidratos de carbono y ácidos nucleicos, que son el famoso ADN y ARN. Y después tenemos, ¿sí?, también como composición química elementos inorgánicos, ¿bien?, que van a ser el agua, las sales minerales y los gases. Vamos a ver esto, ¿sí?, un poquito más en detalle, ¿bien? Bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho que estábamos todos hechos de las mismas cosas? Nosotros los profes, con ustedes, los elementos inertes, ¿sí?, la mesa, el pizarrón, la computadora, todos somos materia y estamos hechos de la mayoría de las mismas cosas, ¿bien? Entonces vamos a ver que la materia, o sea, todo lo que nos rodea, todo lo que existe, está formado por átomos. Que esos átomos, cuando se organizan entre ellos, forman una estructura un poco más compleja que se llaman moléculas. Bien, hablando de los átomos, vamos a ver que la palabra átomo, ¿se acuerdan que les dije que a mí me gustaba saber el origen, la etimología de las palabras? Significa indivisible, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un momento se pensaba que lo más chiquitito que yo podía encontrar cuando desarmaba algo para ver cuáles eran sus componentes fundamentales eran los átomos, ¿sí? Yo digo, bueno, desarmo esto todo completo, a la parte más chiquita que pueda haber, y era el átomo. Avanzó un poco la ciencia, sí, hemos hecho cambios hermosos, súper importantes, sí, y siempre estamos en pos de seguir creciendo y seguir investigando y seguir descubriendo cosas, ¿bien? Y en uno de esos cambios, sí, cuando sigamos experimentando con este átomo, porque lo lindo de la ciencia, lo lindo de todo es
que uno siempre puede seguir preguntando, ¿bien? Ustedes, yo siempre les digo lo mismo, ustedes son de primero y en cada clase que agarro a uno de los chicos cuando hago docencia, es que no está todo hecho, chicos. En la enfermería tampoco está todo resuelto. Lo que quiere decir que nadie les quita que de acá a que se reciban, a que empiece su ámbito laboral, no sean ustedes, ¿sí?, el próximo Florence Nightingale, ¿sí?, una persona que revolucione el área en que se encuentra trabajando. Entonces, bueno, volviendo más a lo que es esto, en esa época se pensaba que el átomo era indivisible, ¿bien? Y los científicos siguieron trabajando con esto y se dieron cuenta que no, que el átomo realmente no era lo más chiquito que yo podía ver, que había un nivel de organización más básico todavía, ¿sí?, más sencillo, que se llamaba nivel subatómico. Entonces, yo al átomo lo puedo dividir en partículas. Esas partículas son tres: los protones, los neutrones y los electrones. A mí me sirve esto, ven allá arriba a la derecha que hay una bola con pelotitas azules y pelotitas amarillas, y después hay como unos elipsis, ¿sí?, que la rodean, y unas pelotitas amarillas que se acercan y se alejan de ese centro. Bien, eso es una representación visual de lo que sería un átomo, un modelo atómico. Bien, lo que están viendo en el medio es lo que se llama el núcleo, y lo que están viendo que dan vueltas alrededor de ese núcleo son los orbitales. Entonces, en el núcleo voy a encontrar dos tipos de partículas: los protones y los neutrones. Y en los orbitales voy a encontrar a los electrones. ¿Qué es? O sea, ¿qué característica le está dando el nombre a cada una de estas partículas? Va a ser la carga eléctrica. Los protones tienen carga eléctrica positiva, por eso se les escribe como P con un más hacia arriba. Los neutrones no tienen carga, por eso son neutros, ¿bien?, y sería como si tuvieran un cero arriba de la N. Y los electrones tienen carga eléctrica negativa y se escribe una E con un menos, ¿bien? Entonces, protones y electrones, ¿sí?, tienen carga: protones positiva, electrones negativa. Los neutrones no tienen carga. ¿Qué partículas del átomo forman el núcleo? Los protones y los neutrones. ¿Dónde encuentro los electrones? En los orbitales. ¿Bien? Vamos a ver vamos a hablar ahora, ¿sí?, de cómo se organizan estos átomos, que podemos hablar de compuestos y podemos hablar de elementos, ¿bien? Por ejemplo, cuando hablamos de elementos y de compuestos, ya estamos hablando de una organización de átomos para formar algo más complejo que se llama molécula, ¿sí? Entonces, las moléculas que están hechas de los mismos átomos van a formar elementos, ¿sí? Por ejemplo, el elemento hidrógeno, que calculo que todos alguna vez han visto la tabla periódica, vieron que hay un montón de cuadraditos con letras. Esos están representando, ¿sí?, los elementos. Todos ellos están hechos de los mismos átomos. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hablo del elemento hidrógeno, no tengo un átomo de hidrógeno, tengo dos, ¿sí? Ahora, otra cosa de lo que puedo hablar es de compuestos. Cuando hablo de compuestos, acá tengo una mezcla de átomos, ¿sí? Por ejemplo, el agua es un compuesto, porque encuentro que tengo un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces está compuesto, lo puedo incluso separar en especies atómicas, ¿bien? Entonces, para que esto quede bien claro, los átomos, ¿sí?, están formados por partículas, ¿sí? O vamos al revés, las partículas subatómicas forman átomos. Los átomos se organizan formando moléculas. Esas moléculas, dependiendo de qué tipo de átomos las compongan, se organizan en dos. Si están compuestas por los mismos átomos, formarán elementos. Si están compuestos por átomos diferentes, formarán compuestos. ¿Bien? Esa disposición en elementos es tan importante que hemos reconocido que hay 6, en particular de toda esa lista enorme que ustedes pueden ver en la tabla periódica, que nos interesan porque los encontramos formando parte de toda la materia viva, en realidad de un 99% de la materia viva, para ser los más específicos posibles. Pero vamos a decir que la mayoría de las cosas que vamos a ver a nuestro alrededor están compuestas a nivel bien básico por estos elementos, ¿sí? Estos elementos son los siguientes, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre.
Si ustedes se acuerdan, CHON, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, yo ya estoy feliz y el resto de los profes también. El fósforo y el azufre son importantes también, pero esos 4 del principio serían las estrellas de todo esto. ¿Bien? Buenísimo, yo les digo son importantes. ¿Por qué son importantes? ¿Se acuerdan que venimos diciendo, vamos hablando de cómo estamos construyendo, ¿sí? Partículas, átomos, moléculas, ¿bien? Y vamos a ver que dentro de esas moléculas hay 4 que son súper importantes para nosotros, a tal punto que se les dice biomoléculas, las moléculas de la vida. Esas van a ser las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. ¿Bien? Entonces, cuando yo quiero ver de qué está hecha una proteína, de qué está hecho un carbohidrato, un lípido o un ácido nucleico, me encuentro que a nivel bien básico están formados por estos elementos. ¿Bien? Ahora, la contrapartida de eso, o sea, la otra cara de lo que estamos hablando, es que no estamos formados solamente por biomoléculas y por elementos orgánicos. También tenemos en nuestra composición elementos que son inorgánicos, las llamadas moléculas inorgánicas. Acá tenemos 3 tipos de moléculas que estamos hablando. Estamos hablando de agua, de sales minerales, de gases. Y fíjense en que es tanto, ¿sí? La importancia que cuando hablamos de nosotros somos un 60% agua. Quizás es algo que no nos damos cuenta porque, claro, ustedes me ven a mí, o sea, ahora me están escuchando y ya espero que en un momento me vean, tengan el placer de conocerme. Pero me ven a mí y dicen, pero ¿a dónde está el agua? Si yo veo una cosa sólida ahí que se está moviendo y no veo una ameba que flota y veo el líquido. Pasa que nuestras células están hechas de agua, ¿sí? Pero están tan chiquititas, están formadas de tal manera que no está expresado ese elemento fofo de agua, como estamos hablando, ¿sí? Pero créanme que estamos hechos un 60% de ella, ¿bien? Después tenemos las sales minerales, ¿sí? Que las sales van a estar encontradas tanto en el interior de las células o disueltas por fuera de las células, en lo que se llama el medio extracelular, y que van a servir para que pasan cosas desde y hacia las células. Después esto lo vamos a ver un poquito más cuando hablemos de transporte de membranas. Pero por ahora, con que sepan que hay sales en el medio que favorecen el transporte hacia y desde la célula, está buenísimo. Y después tenemos gases, ¿sí? ¿Qué gases son los más importantes, los que podemos hablar siempre? El oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Yo sin oxígeno no podría estar hablando, porque sin oxígeno no respiro. Y lamentablemente no, o sea, siempre que yo tengo oxígeno voy a eliminar dióxido de carbono, ¿sí? Entonces vamos a ver que esos están implicados en reacciones químicas que hacen que yo obtenga energía. Esta energía no es la misma energía de la que estábamos hablando cuando pusimos el ejemplo de comernos una hamburguesa, ¿bien? Esta energía la estamos hablando a nivel celular, porque hay un concepto, ¿sí? Que por ahí es un poquito difícil de entender, pero vamos a verlo de la forma sencilla, ¿sí? Para que ustedes por lo menos tengan la idea, que se va a llamar respiración celular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las células tienen 2 pulmones chiquititos y están respirando, inhalan y exhalan? No. Quiere decir que las células, ¿sí? Van a utilizar todo el tema del oxígeno y el dióxido de carbono para generar energía. Y que esa energía es lo que hace que yo pueda movilizarme, ¿sí? Entonces, es como si fuera el motor de la célula, ¿bien? Entonces, estos gases son súper importantes para nosotros, no solo porque son aquellos que en el intercambio gaseoso permiten que ingrese ese oxígeno y que se elimine el dióxido de carbono, sino que también los utilizo a nivel celular para realizar funciones muy importantes para la vida. Vieron que estuvimos hablando todo este tiempo de elementos que se estaban organizando de diferentes maneras para hacer cosas cada vez un poquito más complejas. A eso se llaman niveles de organización. Vamos a ver que en los seres vivos la materia se ordena según su complejidad en niveles de organización. ¿Y por qué separamos las cosas en niveles y no decimos que es toda una sola cosa? Porque en cada nivel puede ser que yo encuentre características o que pasen cosas que en otro nivel no. Entonces está bueno separarlos de esta manera porque me permite a mí estudiarlos a mayor profundidad. En orden creciente, ¿sí? Los niveles de organización son los siguientes. Tenemos el nivel subatómico, ¿bien? Que está formado por partículas, por protones, electrones, neutrones. Cuando esas partículas se organizan, nos forman
átomos, ¿sí? Y ahí estamos a nivel atómico. Átomos organizados no forman moléculas, ¿sí? Una proteína, que es lo que tiene ahí, es una molécula, está formada por un montón de átomos. Las moléculas se organizan de tal manera que nos forman células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos, ¿sí?, que cumplen una misma función, ¿sí?, se van a organizar en sistemas, por ejemplo, sistema digestivo, sistema respiratorio, bien, sistema cardiovascular, y eso después se van a organizar en aparatos, ¿sí?, que es un poquito más grande. Acá tenemos ya órganos además que trabajan en funciones, ¿sí?, en paralelo. Y después del nivel de aparato tenemos que el nivel de organismo, ¿sí? Entonces, si yo les digo, chicos, nómbrenme los niveles de organización en orden creciente, o sea, de lo más chiquito a lo más grande, me van a decir, profe, los niveles de organización son los siguientes: subatómico, atómico, molecular, celular, tejido, órgano, sistema, aparato y organismo. Entonces son 9 los niveles de organización, ¿bien? Esto que tienen acá, fíjense en que me arranca desde célula. ¿Para qué? Para ver que esos niveles de organización yo incluso los puedo ir más a grandes, ¿sí? Fíjense, organismo, población, comunidad, ecosistema, bioma, biosfera. A mí que me va a interesar más que nada los que les nombré en la diapo anterior. ¿Sí?, este dibujito que se va moviendo y que les va mostrando que hay otras cosas, está bueno para que entiendan que no termina ahí, que uno cuando empieza a ver más allá del organismo, ¿sí?, empieza a ver lo que es el ambiente, el ecosistema o hablar de comunidades, ¿sí?, podemos ir organizándonos un poquito más. Entonces, vamos a ver que tenemos un montón de especies, tanto animales como vegetales y bacterias, que van a tener comportamientos, formas, o lo que se llama morfología, y funciones que difieren entre sí. ¿Bien? Ahora, hay algo que permite identificar una jerarquía, o sea, un orden de rango entre los seres vivos. ¿Bien? Y eso está basado en lo que se llama teoría celular, ¿sí?, que me está hablando, ¿sí?, de que los organismos están compuestos por unas unidades básicas que son las células. ¿Se acuerdan que hace un rato habíamos dicho que aquellos que eran seres vivos, todos los que estaban formados por células, ¿sí?, ya sea que tenga una o tenga dos o tenga 25 millones de células o más todavía? En esa diapo quería hacer la diapo buchona, que nombramos las 3 cosas que tenían los seres vivos, ¿bien? Y ahí es donde van a entrar 2 conceptos nuevos que está bueno que ustedes lo tengan, ¿sí? Aquellas formas de vida que están formadas por una sola célula se les va a llamar organismos unicelulares. Por ejemplo, una bacteria es unicelular, es una sola célula, todo ese ser vivo. Con eso alcanza. Sin embargo, hay otros seres vivos, como lo somos nosotros los seres humanos, que estamos formados por miles de millones de células, ¿sí? Nosotros somos organismos pluricelulares, multicelulares, ¿sí? La palabra más linda es pluricelulares, pluris de plural, ¿sí? Hay muchos, ¿sí?, células, ¿bien? Entonces, en base a lo que es la teoría celular, que nos separa, nos dice que estamos todos formados por estas unidades básicas que son las células, distinguimos 2 tipos de seres vivos: aquellos que son unicelulares, formados por una sola célula, y aquellos que son pluricelulares, formados por miles de millones de células. Y esto acá que le está diciendo ese muñequito mío, dice que la célula es la unidad morfológica, funcional y genética fundamental de los seres vivos, así como el átomo es la unidad funcional de las estructuras químicas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando yo voy a estudiar la parte química y de por qué funciona y tiene ciertas características algo, ¿sí?, voy a enfocarme en los átomos. Y cuando yo me voy a fijarme, ¿sí?, cómo funciona un poquito mejor, más de cerca, un ser vivo, si es un organismo, me voy a fijar en las células sobre todo. Cuando hablamos de morfológica, vamos a hablar de forma. Funcional, que es lo que me permite hacer, y genética, estamos hablando del traspaso de información, ¿sí? Vieron que uno dice, qué buenos genes que tiene ella, salió alta, flaca, ¿sí?, hermosa, qué buenos genes. Papá y mamá tenían que haber sido supermodelos, ¿bien? Entonces, estamos hablando de un traspaso de información.
vamos a ver que esto que está acá, ¿sí?, tiene en base a lo que dice la llamada teoría celular. La teoría celular nos dice, todos los organismos están constituidos por una o más células. Por eso decimos que es la unidad morfológica, ¿sí? Estamos hechos de células. Volviendo a ese ejemplo que habíamos dado al principio de la pared con los ladrillos, cada una de las células es un ladrillo, ¿sí? Yo el ladrillo lo puedo usar para construir una pared, una columna, para hacer una mesada, bien, para un montón de cosas, pero va a ser la unidad morfológica. Si no tengo ladrillos, no tengo forma, ¿sí? Después vemos que la célula solita es capaz de llevar una vida independiente, o sea, de realizar todas las funciones que sean compatibles con la vida. Por eso hablamos de que hay organismos que son unicelulares, con una sola célula que tenga, ya puedo estar vivo, ya puedo realizar todas estas funciones. Por eso decimos que la célula es la unidad funcional. Y después vamos a ver que toda célula proviene ya de otra célula que existía, que no es que hago puff y aparece una célula, ¿bien? Tiene que haber una célula madre anterior, que esa le transmite a su descendencia, o sea, a la célula hija, las características propias de la especie. Que esto vamos a ver que en los humanos se va a llevar a cabo mediante dos procesos, que son la mitosis y la meiosis, que eso lo vamos a ver de vuelta más adelante, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo resumimos esto? Diciendo que la célula es la unidad genética. Entonces, todos estos tres preceptos, estos tres conceptos importantes que nos dice la teoría celular, los podemos resumir en tres ideas. Que la célula es la unidad morfológica porque es la que constituye a todos los seres vivos. Que la célula es la unidad funcional porque en ella se pueden realizar todas las cosas, intercambios y funciones que son necesarios para que sea compatible con la vida. Y que la célula es la unidad genética porque es aquella que es portadora de las características de su especie. Bien, entonces la célula es la unidad morfológica, funcional y genética, ¿sí? Eso es lo que esboza, lo que nos dice, lo que nos cuenta la teoría celular. Bien. Y hablando de células que son tan importantes, vamos a ver que vamos a marcar una principal diferencia, ¿sí? Hay células que van a ser procariotas y hay células que van a ser eucariotas, ¿sí? Y esto, ¿sí?, dependiendo de qué tipo de célula, vamos a tener una de las principales diferenciaciones entre los organismos vivientes. Fíjense, un organismo entonces puede estar, ¿sí?, dependiendo de qué tipo de célula, yo lo puedo encajonar en que sea procariota o sea eucariota. Bien, dentro de los procariotas tenemos a las bacterias y estas que son las algas azules. ¿Qué nos va a interesar más que nada esto más adelante, sobre todo cuando ustedes avancen en la carrera? Las bacterias, ¿sí? Y de las eucariotas, ¿sí?, fíjense que ahí tenemos protistas, plantas, animales, hongos. Obviamente que el foco para nosotros van a ser los animales. No porque acá vamos veterinarios, sino porque nosotros los seres vivos, ¿sí?, los seres humanos, somos mamíferos, ¿sí?, somos animales. Bien, entonces, cuando digamos qué tipo de célula tenemos las personas, van a ser células animales. Y las células animales son células eucariotas. ¿Qué tipo de células tienen las bacterias? ¿Sí? Son células procariotas. Bien, y fíjense en que las procariotas se organizan de forma unicelular y las eucariotas, ¿sí?, pueden ser unicelulares, como hablamos de las protistas, o pueden ser multicelulares o pluricelulares, como lo somos nosotros. Bien. Entonces, aprendiendo un poquito de esta célula procariota. De vuelta, fíjense en qué buchonas que son las palabras. El término procariota significa antes del núcleo, ¿sí? Entonces, si es algo anterior al núcleo, ¿puede tener un núcleo una célula procariota? No, porque es antes, no existía el núcleo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que las células procariotas son el tipo más sencillo, ¿sí?, más viejito de las células que podemos ver, ¿sí? Estas fueron las primeras, las abuelas de las células. Vamos a ver que tienen pared celular, ¿sí?, y esos pelitos que están viendo ustedes que le permiten movilizarse, ¿sí?, se llaman flagelos. No tiene núcleo verdadero, ¿bien? Va a tener, sí, no tiene núcleo verdadero, no tiene nucleolo, no tiene membrana celular, no tiene organelas separadas por membrana. Todas esas cosas que podamos saber en detalle cuando veamos qué tiene una célula eucariota sobre todo. Y vamos a ver que su material genético, el que es el ADN, ¿se acuerda aquello que permite que yo le pase la información de la especie de una a otra célula y de un organismo a otro organismo? ¿Sí?
va a tener una forma circular, va a ser grande y va a estar dispuesto en una región específica del citoplasma, ¿sí? Y todo entonces lo que va a realizar la célula procariota va a ser a nivel del citoplasma, que es ese líquido que lo compone por el medio, ¿bien? Organizando todo este caudal de información que tuvimos, ¿qué me interesa que sepan ustedes? Que las células procariotas son las células más antiguas, que son aquellas células que me componen a los organismos unicelulares, que son las bacterias, que tienen pared celular y flagelos, ¿sí? Que esto es lo que las separa del resto del mundo, ¿sí? Yo digo, bueno, tengo una pared, lo que está dentro de la pared es este organismo unicelular, lo que está por fuera es el medio externo. Que tengo el flagelo, que es lo que permite que se movilice, porque el mismo no tiene piernitas, ¿sí? Para caminar, entonces tiene el flagelo que hace que se pueda mover y pueda pasar de un lado al otro. Y acá lo importante, que las células procariotas no tienen núcleo. Es más, es tan importante el tema de saber que las células procariotas no tienen núcleo que ya me lo está diciendo el nombre. Acuérdense, en procariota antes del núcleo, ¿sí? No tienen núcleo y sus organelas, que son cada una de las partecitas adentro de la célula que cumple funciones en particular, no están separadas por membranas. Quiere decir que están todas juntas. ¿Bien? Entonces, eso es lo que me interesa a mí, ¿sí? Procariotas son células antiguas, ¿sí? Las primeras que fueron después evolutivamente anteriores a las células eucariotas, que no tienen núcleo, ¿bien? Que no tienen organelas separadas por membrana y que van a ser las que forman, por ejemplo, a las bacterias. Entonces, fíjense, acá es donde pondría mi núcleo si tuviera uno. No sé si alguno ve Los Padrinos Mágicos, pero de acá viene ese chiste, ¿sí? Acuérdense, entonces, súper importante. Chicos, les pregunto, ¿las células procariotas tienen núcleo? Y la respuesta es inmediatamente no. No, profe, la célula procariota no tiene núcleo. ¿Bien? Las células eucariotas, entonces, son un modelo mucho más complejo y evolucionado. Y acá, algo que evoluciona, que cambia, que va a crecer, vamos a ver que incluso en estas nos va a ser necesario separarlas en dos tipos de células. Las células eucariotas, entonces, pueden ser células animales o células vegetales, ¿sí? Tanto la vegetal como el animal son más complejas que una célula procariota, pero entre ellas dos van a tener dos o tres diferencias principales que me separan a las células eucariotas que conforman a mi cuerpo y a las células eucariotas que conforman el potus que tengo a cada 2 metros. ¿Bien? Lo que sí va a ser cierto para todas las células eucariotas es que tienen un núcleo organizado y verdadero que está separado del citoplasma, que es este líquido que está dentro de las membranas, que mediante una membrana nuclear. Entonces, acá tienen núcleo, las células eucariotas, y además tienen, ¿sí?, organelas separadas por membrana. O sea, hay algo que me distingue una parte de la otra. Fíjense, ahí tenemos dos células eucariotas. En la izquierda es una representación teórica de una célula animal y en la derecha es una representación teórica de una célula vegetal. ¿Por qué le digo de esta manera? Porque así como lo están viendo, ese dibujo, esa célula no existe. Cuando uno habla de células, ¿sí?, eucariotas, me puedo estar refiriendo, por ejemplo, a una célula de la piel, lo que se llama el epitelio, o me puedo estar refiriendo a una célula que es de la neurona. Y yo no tengo la posibilidad de dibujárselos, pero si ustedes utilizan los recursos y googlean, por ejemplo, googlean célula epitelial y googlean célula neurona, ¿sí? Pongan neurona y célula epitelial y van a ver que las imágenes que les van a salir son diferentes, tienen diferentes formas, ¿sí? Una célula epitelial puede tener forma cilíndrica, cuadrada, aplanada, ¿sí? Y una neurona tiene una forma como si fuera un huevo estrellado con un montón de pelitos, un cuerpo largo y una base. Entonces, cuando uno los ve dice, pero pará, o sea, este no se parece al otro, pero las dos son células. Entonces, como no existe una sola forma de describir a todas las células, ¿qué decimos? Tanto la neurona como las células epiteliales tienen los mismos componentes. Entonces, todo eso lo vamos a poner en un modelo teórico. Entonces, esta célula que están viendo no existe, pero sí es representativa de todas esas cosas que componen una célula eucariota. Bien, entonces, todas las cosas que le están nombrando acá son todas las cosas que tienen las células. Entonces, vamos a ver que, como hablamos de evolución entre las procariotas y las eucariotas,
hay ciertas cosas que van a tener en común, no es todo diferencia entre un tipo de célula y la otra. Bien, vamos a ver, acá tenemos dos dibujitos que nos están haciendo de cuenta que fueran las células. Los celestes son, el de la izquierda es la representación de una célula procariota y el de la derecha es la representación de una célula eucariota, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, ¿sí?, las características en común. Tanto sea procariota como eucariota van a tener las dos ADN, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Tienen información genética de la célula. Tanto sea procariota como eucariota van a tener ribosomas, que los ribosomas son los que encargan de sintetizar, de hacer, de producir proteínas. ¿Se acuerdan? Esa es una de las biomoléculas súper importantes que teníamos. Otra cosa que tienen, tanto las procariotas como las eucariotas, es el citoplasma, que es la parte líquida, ¿sí?, que está contenida dentro de las células y que va a ser en la que se desarrollan un montón de funciones químicas, ¿bien? Y en la que van a estar disueltos, sí, disueltos no, van a estar contenidos el resto de las estructuras que conforman una célula. ¿Qué es el citoplasma? Imagínense que ustedes tienen un tazón de cereales. Yo digo, bueno, el tazón que me está conteniendo la leche sería la membrana plasmática, ¿sí?, que me separa lo que está dentro de la taza y lo que está fuera de la taza, ¿sí? Yo pongo leche, que es la parte líquida, y después le pongo las azucaritas, los Fruit Loops o lo que les guste comer a ustedes de cereales, ¿sí? Entonces voy a ver que tengo el tazón por fuera, la leche por dentro y además tengo los cereales. Entonces, esa parte líquida en la cual yo veo que se me mueven los cereales es el citoplasma, ¿bien? Y después tenemos, que justo la analogía, esa membrana celular, ¿sí? Que esa membrana celular me divide a la célula del medio externo, o sea, me separa lo que es célula y lo que no es célula, ¿sí? Y va a regular el transporte de las sustancias desde la célula y hacia la célula, o sea, es como la frontera, me regula qué es lo que entra y qué es lo que sale. Otra cosa que van a tener acá va a ser pared celular, ¿sí? Pared celular tienen las células procariotas, todas tienen pared celular, ¿sí? En realidad la mayoría. Y con referencia a las células eucariotas, y acá tenemos una diferencia entre células eucariotas animales y vegetales, vamos a ver que las células vegetales tienen pared celular, ¿sí? Y las animales no tienen pared celular. ¿Qué es la pared celular? Es una capa dura, resistente y flexible, ¿sí?, que actúa como mediador de las actividades celulares, también regulando el paso de sustancias. Es como un accesorio a la membrana plasmática que hablamos recién. ¿Bien? Esto más que nada para que entiendan que es un punto en común, si bien no todas las células tengan pared celular, ¿sí? Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué cosas tienen, antes de hablar de las diferencias, qué cosas tienen en común las células procariotas con las eucariotas? Tienen ADN, tienen ribosomas, tienen citoplasma, tienen membrana plasmática y tienen pared celular. Entonces, esas son las 5 cosas en común entre células procariotas y células eucariotas. ¿Bien? Y ahora empezamos con las diferencias. ¿Cuáles son aquellas cosas que me marcan una separación entre células procariotas y células eucariotas? Entonces, estas son diferencias, cosas que no tienen en común. Las células procariotas son de menor tamaño y las eucariotas son de mayor tamaño, son más grandes, ¿sí? Las células procariotas, súper importante, no tienen núcleo. Las células eucariotas tienen núcleo, ¿bien? Entonces, el núcleo es el lugar donde está dentro el ADN. Si yo tengo núcleo, ¿qué quiere decir? Que el ADN va a estar adentro del núcleo. Imagínense que dijimos que las células procariotas no tenían núcleo. Si no tienen núcleo, claramente el ADN no va a estar adentro de algo que no existe. Entonces, ese ADN está libre. ¿Bien? Entonces, estas 3 diferencias que vemos acá son: células procariotas tienen menor tamaño que las eucariotas, no tienen núcleo y su ADN es libre. Y si lo vemos del lado de las células eucariotas, decimos que las eucariotas son más grandes que las procariotas, tienen núcleo y su ADN se encuentra dentro del núcleo. ¿Bien? Ahora, esto no es todo, seguimos con las diferencias. Las células procariotas no tienen organelas separadas por membrana. ¿Bien?
Por lo que vamos a ver que las células eucariotas tienen todas sus orgánulas separadas por membranas. Fíjense en que ahí está diciendo el núcleo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, ¿sí? Mitocondria. Todas estas tienen cada una membrana que las separa del resto. Para yo poder diferenciar, ¿sí? Cada una de estas organelas de la otra. Bien chicos, esto que tienen acá es un cuadrito de resumen para que vean todas las cosas que tienen en común o no las células procariotas y eucariotas. ¿Cómo se lee esto? Ven que tiene una columna hacia la izquierda que tiene todo en azul, que ahí dicen por ejemplo envoltura nuclear, ADN, cromosoma, nucleolos, división, ribosoma, etc. Y hacia arriba, ¿sí? Tienen con verde células procariotas y con amarillo células eucariotas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se leen estas tablas? Yo leo envoltura nuclear y digo, las células procariotas no tienen, las células eucariotas sí tienen, ¿sí? ADN, células procariotas desnudo o suelto. ADN, células eucariotas combinado con proteínas y adentro del núcleo. Y así voy leyendo el cuadrito. Veo la característica, ¿sí? Y hacia arriba ya veo con quién está esa característica, ¿sí? Endomembrana, miro para arriba, células procariotas me dice que no. Miro para arriba, células eucariotas me dice que sí. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de leer estos cuadritos. Esto es porque también está en su libro del el que tienen que sacar ustedes del instituto y si algunos lo compraron o no, no hay problema. Pero para que les haya quedado eso. Si ustedes me saben decir lo que estuvimos hablando recién, que tienen marcado con los dibujitos de las diferencias y las similitudes que hay entre la procariota y la eucariota, yo estoy contenta, ¿sí? Esto es como un poquito más de información. En eso, chicos, ustedes van a empezar a ver los powers y demás, va a ver que quizás hay mucha información. Pero escuchándome a mí, ahora que vamos a ver si esto es una forma que les interesa, que les resulta útil, vamos a ver qué de todo eso es lo más importante. Porque la idea de este material es que sea algo que les sirva, ¿sí? Y siempre el concepto es mejor que sobre y no que falte. ¿Bien? Entonces fíjense que acá es una transcripción directa de lo que tenían ustedes en su manual de biología, ¿sí? De vuelta, son las procariotas y eucariotas y están comparando una con la otra, ¿bien? Entonces esto leanlo tranquilo, ¿sí? Fíjense en que no dice ninguna otra cosa más que lo otro, pero ¿qué es lo que más me va a interesar que sepan como diferencia? Lo que vimos por separado, y esto es un poquito más a profundidad quizás, ¿bien? Entonces, un concepto que tenemos que entender, que esto ya sí va a ser algo importante, es que algo que vimos, y fíjense que ya les tiré un poco de esta idea cuando hablamos de los modelos celulares, es que no existe una sola célula que sea representativa de todas las células, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la neurona y la célula del epitelio? Entonces, ¿qué vamos a ver? Tenemos que ver que todas sí lo que hacen es compartir características comunes que hacen que construya un modelo, ¿sí? Vamos a ver que hay dos características. Una dice, la superficie externa se encuentra limitada por la membrana celular o también llamada membrana plasmática. ¿Qué es lo que hace esta membrana celular? ¿Se acuerdan el ejemplo del tazón de cereales? El tazón, ¿sí? El bol, es lo que me separa la célula del entorno, todo lo que tengo adentro del bol de cereal y la mesa en lo que lo apoyo, ¿sí? Y que además, en este caso, como cuando hablamos de célula, vamos a hablar de una membrana semipermeable, algo que permite que pasen ciertas cosas desde y hacia la célula, vamos a ver que controla la entrada y la salida de los desechos, por ejemplo, o controla la entrada, ¿sí? De los nutrientes. Otra cosa que vamos a ver es que por dentro de la membrana plasmática tenemos a quién, al citoplasma. El citoplasma era la leche, esa parte líquida, ¿bien? Que va a ser el que contiene a las organelas y al núcleo. Vamos a ver que, hablando de las células eucariotas, ¿sí? Tanto las células animales como las vegetales tienen tres cosas en común. Tienen núcleo, tienen citoplasma y tienen membrana plasmática. ¿Y cuál es la diferencia principal entre una célula eucariota animal y una célula eucariota vegetal? Es la forma de obtener energía, ¿sí? Vamos a decir que es entre ser una célula autófora y una célula heterótrofa. Qué nombres complicados, ¿no? Bueno, ahí me tienen de vuelta el muñequito y fíjense, ¿qué es algo autóforo, sí?
Foro viene de comer, digestión, ¿sí? Y automático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son capaces de generar su propio alimento, ¿sí? Yo no voy y le dejo una hamburguesa al potus que tengo acá a 2 metros. Lo dejo al sol y solito él hace fotosíntesis, o sea, es capaz de obtener la luz solar y los nutrientes de la tierra en la que está puesta la raíz y generar su energía. Sin embargo, por más que yo lo quisiera lograr, me tiro 2 horas al sol y si no comí, no almorcé, no merendé, no desayuné, voy a tener un hambre espantosa, porque no tengo forma de generar alimento al sol. Porque mis células son heteróforas, ¿sí? Obtengo mi energía alimentándome de otros seres vivos, ¿sí? Somos organismos que necesitan descomponer, ¿sí? Los nutrientes de parte de otros seres, ¿sí? No los conseguimos solitos, ¿bien? Otra cosa que tienen de diferencia las células eucariotas vegetales de las células eucariotas animales es la complejidad de sus organelas. Las células animales tienen organelas con un poco más de complejidad que las vegetales, ¿sí? Y después hay ciertas cosas que son propias de las células vegetales, que no las encuentro en las células eucariotas animales. Y estas son la pared celular, ¿sí? ¿Se acuerdan que la habíamos visto hace un ratito? Que no tenían las animales. Cloroplastos, ¿sí? Que esto es algo que les permite realizar la fotosíntesis. Y como yo soy animal, no hago fotosíntesis, ¿para qué voy a tener cloroplastos? ¿Bien? Y vacuolas diferenciadas, ¿sí? Vacuolas hay en las células animales, pero estas que se llaman diferenciadas son mucho más grandes. Imagínense que son las vacuolas, son una organela que se encarga de almacenar agua. Bien, obviamente una planta tiene mucha más necesidad de hacer eso que una célula animal. Bien, entonces, acá fíjense, tenemos dos dibujitos. Por un lado, la que está a la izquierda es una célula animal y la que está a la derecha es una célula vegetal. Entonces, fíjense que tiene la mayoría de las cosas son parecidas. Tienen esa membrana plasmática, una tiene pared y la otra no, ¿sí? Una tiene núcleo, las dos tienen nucleolo, pero fíjense en la vacuola, miren esa cosa grande, celeste que está al lado del núcleo en la vegetal. Fíjense que no tengo nada parecido del otro lado, ¿sí? Retículo endoplasmático, mitocondrias, ¿sí? Todo eso lo tengo, pero la diferencia entre una y otra son marcadas, ¿bien? Y ahí tienen los dos dibujitos, ¿sí? Tienen un cloroplasto y tienen abajo una vacuola para que nos queden claros, porque la pared celular ya la habíamos hablado un poquito más en detención, pero estos dos se los acabo de nombrar. Entonces ahí dice, el cloroplasto es el sintetizador de glucosa de la célula, o sea, es el que permite que la célula vegetal coma, si se alimente. Y la vacuola es el contenedor de la célula. Fíjense que está guardando qué cosa, agua, nutrientes, ¿bien? Esa bien vacuola grande y central que tienen las plantas. Entonces, para que nos quede bien en claro, acá estamos hablando de una célula eucariota animal. Vamos a ver que contienen membrana plasmática, citoplasma, citosol y citoesqueleto, núcleo, nucleolo, ADN y envoltura nuclear, retículo endoplasmático liso, rugoso, ARN, ribosomas, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas y mitocondrias. ¿Bien? Todo esto a no desesperar, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a ir parte por parte aprendiendo qué significa cada una de estas cosas y qué papel cumplen principalmente dentro de la célula. Bien, yo esto se los voy a dejar como una actividad que la vamos a plantear desde el Classroom, ¿sí? Les voy a dar dos cosas. Uno que va a ser un cuestionario de repaso sobre todo lo que vimos acá, o sea, preguntas, para que ustedes las vayan haciendo tranquilos y se den cuenta si las pueden resolver, si realmente entendieron los conceptos principales que se fueron explicando en este PowerPoint, en esta primera clase que hemos tenido. Y lo segundo, ¿sí? Que les voy a armar ahora como tarea en clase y también se los digo acá a los que me están escuchando, lo que a mí me interesa que ustedes hagan es que escriban, ¿sí? Que se dibujen una célula eucariota y una célula procariota, ¿bien? Dibújenla y chicos, cuando yo les digo dibujen, no les estoy pidiendo que sean Picasso, ¿sí? O que sean artistas, porque acá no me sirve el tema de la plástica.
Ustedes quieren dibujar un cuadrado y adentro poner redondelitos y decir, sacar flechas y ponerle los nombres. Mientras que esos nombres sean los correctos, está espectacular. El que quiere calcar una célula desde la compu o desde el celu, está perfecto. Y el que la dibuja porque tiene un poco más de costado artístico y le sale hermosa, está bárbaro. Yo lo que quiero es que ustedes se tomen ese ratito de sentarse, ¿sí? De escribir, ¿sí? Una célula, de dibujar una célula eucariota, una célula procariota y abajo poner 5 diferencias y 5 similitudes entre ellas. ¿Bien? Entonces, eso que les estoy contando ahora se los voy a poner como actividad. Y además van a tener un cuestionario, ¿sí? De repaso para este Power. ¿Eso para qué? Para que ustedes se queden tranquilos que entendieron los conceptos. ¿Bien? Entonces, ahora les dejo esto, se sube este Power con mi comentario hablado y chicos saben que tienen 100% de disponibilidad de utilizar los comentarios para hacernos preguntas, que tanto yo como el resto de los profes de la materia vamos a estar atentos para despejar todas las dudas. ¿Bien? Entonces, bien chicos, como dice esta diapo, dudas, consultas, no se queden si no entienden algún concepto, ¿sí? Siempre pregunten, que preguntando se aprende, preguntando uno siempre llega al objetivo. Bueno chicos, me despido, bueno, vamos a ver si esto les funcionó, les gustó. Seguimos adelante con las próximas clases.